La doctora Olivia Gall nos comparte que los temas que se eligen cuando uno investiga, en su caso el racismo, la xenofobia o el odio racial, no son ajenos a nuestra historia personal. Y me contó que cuando comenzó a tratar el tema del racismo, se dio cuenta de su extrema gravedad y de la importancia de comprenderlo y combatirlo. Conozcamos más de la doctora Olivia Gall. Olivia Gall, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. maestra y doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de Francia. Adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Coordinadora de Integra, la red de investigaciones interdisciplinarias sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina. Fue coordinadora del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha sido integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Con ustedes, Olivia Gall. Muy buenas noches, es un gusto realmente estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo que confesarles antes que nada que tengo una gripa bastante fuerte, así que espero que no me pase, como dice Joaquín Sabina, que de pronto tenga que interrumpir por un violento ataque de tos, pero me disculparán. Quebrando las barreras de la sinrazón racista. ¿Qué es la raza? La edición más reciente del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la raza de dos maneras. Y quiero decirles que estas dos definiciones son absolutamente atrasadas con respecto al conocimiento que tenemos de estos temas, pero es importante que las ponga aquí, porque este es el diccionario más consultado por toda la población de habla hispana del mundo. La primera definición dice que la raza es cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Si aplicamos esta definición a la especie humana, entonces todos los seres humanos estamos subdivididos en razas. Y cada una de estas razas posee caracteres biológicos específicos que la diferencian de otras razas que conforman nuestra especie. Y además, estos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia, dice esta definición. Esta idea está tan arraigada que en la escuela del mundo entero se sigue enseñando a los niños que estamos divididos en razas y que además esas razas se nos notan a simple vista en nuestro color de piel. Y estas son las razas que se les dice a nuestros niños que existen básicamente en nuestro planeta: la blanca o la caucásica, la negra, la amarilla y la roja. Pero por eso, justamente, por esta manera de definir, seguimos escuchando estas expresiones en donde aún personas que se consideran muy políticamente correctas y que están, por ejemplo, aquí tratando de defender la visibilización de los afrodescendientes mexicanos, dicen que a los afrodescendientes mexicanos les gusta que se les diga que son de raza negra. Pues no, en realidad a los afromexicanos no les gusta que se les diga así, y tener la piel negra no los hace pertenecer a una raza. Aquí tienen la encuesta intercensal del año pasado del INEGI, que trató de ver cuántos afrodescendientes hay en nuestro país y nunca les preguntó si eran una raza. La segunda definición de este diccionario es que raza es casta o calidad del origen o linaje.
Y bueno, ustedes ven que aquí se da por hecho que el origen o linaje de cada persona es poseedora de una casta o de una calidad mayor o menor en términos de valor. ¿Y qué es casta o linaje? Bueno, linaje es el conjunto de quienes conforman la línea de los antepasados y de los descendientes de cada persona. Y casta es de naturaleza pura. Entonces, ¿cómo se mide la mayor o la menor calidad de un linaje o de una casta? Pues en función del menor o del mayor grado de su pureza. ¿Y cómo se mide la pureza? Pues cuando alguien determina arbitrariamente que los caracteres biológicos de algunas razas las colocan frente a otras de una naturaleza impura en una escala de valor superior. A principios del siglo XIX nació la idea de que lo determinante en la esencia de una persona es su pertenencia racial. Pero para que esto ocurriera hubo que pasar por algunos acontecimientos históricos. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud, la creación de los estados-nación modernos liberales, el desarrollo de una corriente no darwinista de las ciencias sociales. Muchas veces se dice que Darwin era un racista y cuando se revisa bien su obra se ve que de ninguna manera tiene nada que ver con esto, pero hubo científicos naturales como Blumenbach que sí estaban muy lejos de Darwin y aplicando estas ideas fueron portadores, incluso creadores de corrientes de la biología que fueron racistas. También se desarrollaron unas ciencias sociales que desvirtuaron la teoría de la evolución y la selección natural de Darwin, diciendo que la estaban aplicando a la sociedad. También tuvo que ocurrir que Europa se expandiera y que el imperialismo europeo se expandiera aún más, sobre todo en este momento en África. Y bueno, lo que hizo el darwinismo social fue decir que había descubierto científicamente que la especie humana era superior a todas las demás especies, pero no solo eso, que había grupos humanos superiores a otros. Ahora, ¿esto era una simple idea? Porque cuando se dice esto era una idea, se piensa, bueno, era una simple idea, era una mera idea. No, en lo más mínimo, fue y ha sido una idea tremendamente poderosa y dañina. El paradigma sobre el que se basa esta idea es totalmente discriminatorio. Aquí tenemos una definición preciosa de la discriminación de Castoriadis que dice: la discriminación es negar sistemáticamente, una y otra vez a lo largo del tiempo, la idea de que los otros son simplemente eso, otros, o sea, diferentes, pero diferentes no tenemos por qué ponerle a ese concepto una connotación de valor. Entonces, discriminar es negar la idea de que podemos solo ser diferentes, pero no menos valiosos o más valiosos. Y a esa idea, obviamente, están asociadas muchísimas prácticas. Ahora, si ustedes ven, este es el esquema que Castoriadis presenta de lo que es la discriminación. Es muy sencillo, muy esquemático, pero es muy preciso y por eso lo reproduzco aquí. No lo voy a leer, pero ustedes pueden verlo así. Si yo soy A, yo soy el prototipo de lo que vale y por lo tanto no A, cualquier cosa que sea no A, es el prototipo mismo de lo que no vale. Y bueno, si trasladamos este mecanismo a los fundamentos racializados de los estados-nación modernos, cuando ellos quieren demostrar que van a ser sólidos y fuertes, pues empiezan diciendo hay que basarse en una sangre pura, luego eso nos lleva a una raza superior, de ahí a una identidad nacional clara, de ahí a un estado-nación viable y con futuro, y esto es un círculo vicioso, porque ese estado-nación lo que va a hacer es tratar de reproducir como corazón de su identidad la sangre pura y volvemos a empezar. Bueno, ¿cómo adaptó México este paradigma? Pues México lo adaptó pensando, después de la independencia, cómo iban a construir esta nación, este Estado-nación, cuando los liberales independentistas todavía ni siquiera sabían bien que era un país.
Y bueno, esta era la composición demográfica con la que se encontraron más o menos en este momento, en 1810. Y ustedes pueden ver que la mayoría inmensa de la población era población indígena. Entonces, ¿cómo iban a hacer esto? ¿Cómo se iba a comer este nuevo país? Bueno, ¿cómo lo unificarlo? Era un país gigantesco, completamente no unificado. ¿Cómo iban a resolver ellos que eran liberales y que creían en los derechos civiles y políticos lo que se llamaba el problema indio? Pues no querían, como los conservadores, que México fuera una nación blanca y católica, pero también eran hombres de su tiempo y no estaban libres de ser ellos mismos racistas. Pero bueno, ustedes ven, nuestra acta de independencia es muy original, porque no son así las de otros países de América Latina, porque no dice, aquí vamos a crear algo nuevo, dice no, por medio de esta acta estamos restituyendo la nación ancestral mexicana, estamos refundando la nación. ¿Qué querían decir con eso? Pues que ellos creían en que no había que borrar del pasado a las etnias originarias, ¿no? Querían integrarlas, pero es cierto que en su proyecto le dieron más peso a lo mítico del pasado que al indígena real. Y bueno, era un poco contradictorio este modelo, aunque quería ser progresista. Era muy contradictorio. Piensen que en ese momento en Europa estaba Spencer, estaba Gobineau, y estaban creando naciones sobre ese paradigma de la raza pura. Ellos querían, sí, que la etnia mítica fuera el sustento real del México profundo, pero también pensaban que debía haber inmigración blanca de Europa Occidental para blanquear la raza. Bueno, así fue como cuajó el proyecto mestizante después de la Revolución de 1910. Y a la identidad nacional mestiza se le veía no como bastarda, como decían en Europa, lo mestizo es bastardo, sino como sólida, fuerte y luminosa. Bueno, solo así podemos entender el lema de la UNAM. Sabemos que hoy muchos de nuestros colegas quieren cambiar el lema de la UNAM porque hoy no significa lo que significaba en 1920. Pero cuando Vasconcelos dice, por mi raza hablará el espíritu, está hablando de la raza cósmica a la que él le asignaba un futuro absolutamente luminoso. Bueno, entonces, sobre la base de esta manera de crear la nación, México siempre ha creído que pues no es racista. ¿Cómo va a ser racista un país que se basa en una sangre mezclada impura? Bueno, entonces nuestro paradigma mestizófilo sobre el cual creamos una nación sólida es el mismo, nada más que aquí la sangre es mezclada. Sobre la raza mestiza se crea la identidad nacional y el Estado-nación es viable y con futuro, pero reproduce una y otra vez que México es un país mestizo. Bueno, entonces, estamos en una convicción falsa de que no somos racistas, porque hemos construido la certeza de que entre los mestizos, 85% del país se nos dice, todos somos idénticos identitaria y racialmente hablando, ¿sí? También porque se dice, hemos ofrecido asimilación a los pueblos indígenas, no somos segregacionistas. Y también es falsa porque borramos a los afrodescendientes de nuestra historia, aunque eran 10% de la población en 1810. No les dimos un lugar en el mestizaje. Bueno, también es falso que México no sea xenófobo. Desgraciadamente, en los años 30, México declaró que no podía aceptar a 27 pueblos, nacionalidades, religiones y razas porque no eran asimilables al mestizaje mexicano. Y hoy solamente 1% de la población de nuestro país, o sea, como 2 millones de personas, son inmigrantes con situación legal. El Salvador tiene más, República Dominicana tiene más. Bueno, entonces el racismo ha provocado muchísimo sufrimiento. Aquí van a ver los peores regímenes racistas del mundo, que bueno, el de Estados Unidos, de la supremacía blanca, con el Ku Klux Klan, nos lleva directamente a Donald Trump, que tiene exactamente los mismos lemas. El régimen nazi que exterminó a 6 millones de judíos en 6 años, el apartheid de Sudáfrica bajo la bota dictatorial, y ha habido muchos más fenómenos racistas. Pero en el año 2000 la genética hizo descubrimientos maravillosos. Logró leer el genoma humano, el código de las instrucciones genéticas de nuestra especie, y descubrió
que todos los seres humanos somos en un 99.9% idénticos genéticamente hablando. Bueno, pero ese descubrimiento tuvo un peso enorme en la salud, pero no en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué no echó por tierra ese edificio racista que supuestamente era científico, otro descubrimiento científico contundente? Bueno, porque dice Bauman, la lógica intrínseca del racismo es aquella en la que el ser humano, así lo ve el racista, lo que dice el racista es, la lógica es que tú, que eres diferente, eres antes de lo que actúes, de que actúes. Nada de lo que hagas puede cambiar lo que eres. Y a veces se le dice eso al otro, no necesariamente con argumentos biologicistas, también puede ser culturales. Se cosifica al otro, se le esencializa y esa cosificación se vuelve hermana gemela del racismo. Y bueno, es muy difícil romper las barreras infranqueables que el racismo construye, que son físicas, como se nos decía al principio, también simbólicas, también tienen que ver con la filosofía, tienen que ver con la historia, tienen que ver con la ciencia política, tienen que ver con las ciencias naturales, tienen que ver con una enorme cantidad de registros. El racismo es un fenómeno complejísimo, como ya decía Alejandro Frank. El racismo hay que abordarlo desde perspectivas interdisciplinarias, porque si no, no lo podemos aprender. Y el material del que están fabricadas esas barreras es finalmente el miedo a la diferencia. Terrible miedo al otro. Y así es como escala el racismo, desde los prejuicios hasta los crímenes de lesa humanidad que pueden llegar al genocidio. Y tenemos que seguir gritando a los cuatro vientos, todo el tiempo. Las razas, ojo, no existen. Está absolutamente demostrado que no existen las razas, pero el racismo sí. Y eso es el tema que tenemos que estar atacando para poder tumbar y quebrar esas barreras. Y ese racismo toma rostros nuevos todo el tiempo. Se nos dice hoy que hemos llegado a una era posracial. ¿Por qué? Pues porque Obama es presidente. Estados Unidos tiene un presidente negro. ¿Cómo no vamos a estar en una era posracial? Pero detrás de eso, en realidad, navegan las siniestras sombras del racismo cotidiano. Y son muy siniestras y toman nuevas caras. Y así las barreras racistas, que no son racionales, se siguen levantando entre nosotros y no parecen estar cerca de derrumbarse. No debemos escuchar las voces de quienes nos dicen que el racismo ya no existe. Y tenemos que todo el tiempo hacer... Esto ya no funcionó. Hacer ese grito, las razas no existen, el racismo sí, para lograr ir quebrando esas barreras de la sinrazón racista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por invitarnos a ser ciudadanos sin fronteras. Para usted, un abrazo de la universidad. Gracias. Le pido a Karina Juárez Hernández que pase al escenario y entregue a la doctora el puma de piel dorada.